Hoy queremos mostraros unos conceptos básicos de presión. Para ello vamos a utilizar una herramienta creada por ingenieriadeljardín.es. La ejecutamos, esperamos a que cargue. Bien, como os decía, vamos a hablar de presión. Lo primero que tenemos que ver es qué es presión. La presión, según la definición de la RAE, es una magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie. ¿En qué se traduce esto? Bien, en una instalación hidráulica es la fuerza que el agua ejerce sobre las paredes interiores de la tubería, sobre las piezas y sobre sí misma. Con esta fuerza lo que conseguimos es mover el agua en el interior de la conducción, vencer desniveles y un correcto funcionamiento de los componentes de la instalación. Bien. Vamos a ver un concepto de lo que sería presión. En la imagen se puede apreciar que tenemos un depósito con una salida en la parte baja y aguas abajo un tubo que asciende. Bien, pues esto sería una representación de lo que es presión, ¿vale? Si el agua fuera un fluido ideal, que no lo es, un fluido ideal es todo aquel que tiene una viscosidad igual a cero, la presión en todos los puntos sería con la misma cota, quiero decir, sería la misma. Como el agua tiene viscosidad y por eso no es un fluido ideal, tiene cierto rozamiento. Este rozamiento se traduce en una pérdida de presión, también conocida como pérdida de carga, y lo que se produce es que hay una disminución de la presión, dijéramos, a misma cota. ¿Qué significa esto? Bien, lo que significa esto es que la presión se va a ir perdiendo a lo largo de las instalaciones y la presión es absolutamente imprescindible para el funcionamiento de los componentes hidráulicos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que cualquier emisor, llámese aspersor, llámese boquilla de una fuente, necesita cierta presión para funcionar correctamente. Las pérdidas de carga pues, se producen no solo por el rozamiento con las paredes de la tubería, también se producen en cualquier pieza especial, un codo, una T, en las válvulas. Las electroválvulas tienen una gran pérdida de carga. Incluso se produce por rozamiento entre las propias partículas. Además, este rozamiento se ve incrementado con la velocidad del agua, con lo cual es muy importante tener unas velocidades de agua dentro de un rango admisible. De cara a solucionar los problemas por baja presión, mucha gente toma una serie de soluciones erróneas. Entre ellas está la de cerrar la llave de paso. Por alguna extraña razón piensan que cerrando una llave de paso el agua tiene más presión después. Es justo al contrario. Al cerrar la llave de paso se disminuye el paso del agua, con lo cual aumenta el rozamiento y disminuye la presión. También existe una cierta creencia popular en que reduciendo el diámetro de la tubería se aumenta la presión. Y lo peor es cuando ya te ponen el ejemplo manguera. El ejemplo manguera, os lo voy a enseñar, es el razonamiento erróneo que en general se argumenta para demostrar que la presión aumenta al reducir el diámetro de la tubería, porque a fin de cuentas, al reducir la salida del agua, el agua sale con más fuerza. Es decir, la gente ha cogido una vez en su vida una manguera, ha puesto el dedo en la salida, ha visto que el agua llegaba más lejos y ha dicho, aumenta la presión. Claro, esto es un razonamiento totalmente erróneo. En realidad lo que aumenta es la velocidad del agua, reduciéndose la presión no solo por las pérdidas de carga que supone poner el dedo delante de la salida del chorro, sino que porque se tiene que cumplir la ley de conservación de la energía.
La ley de conservación de la energía, que es esta que veis aquí, tiene tres componentes, que es energía de cota, energía de presión y energía de velocidad. Si tenemos una tubería, que es en la cual se reduce su sección con dos puntos A y B, bueno, pues lo que nos dice la ley de conservación de energía es que se tiene que hay la misma energía en el punto A y en el punto B, si en el punto B se suman unas ciertas pérdidas de presión que hay. Estas ciertas pérdidas de presión, dijéramos que si las consideramos despreciables porque tampoco es una reducción muy grande y que no hay una diferencia de cota, pues tenemos que la presión en el punto A más el término de velocidad en el punto A tiene que ser igual a la presión en B más el término de velocidad en el punto B. Como cuando reducimos el diámetro se aumenta la velocidad, según se puede ver en la ley de continuidad de la hidráulica, al aumentar la velocidad, razonablemente tiene que reducirse la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que si se reduce el diámetro, la velocidad aumenta y la presión disminuye. Si me dieran €1 por cada vez que me han expuesto como ejemplo el ejemplo manguera, pues ahora probablemente os podría invitar a todos a un café. Bien, ¿qué ocurre en las bombas con la presión? Bien, pues en bombas lo que ocurre es que las bombas transforman la energía cinética, la velocidad, en energía de presión. Cuando llega un emisor, puede ser una boquilla o podría ser un aspersor, la energía de presión pasa a energía de velocidad, alcanzando una determinada altura, en el caso de una boquilla. Aquí en el dibujo tenemos que una boquilla con una salida de 17 milímetros, con esta bomba modelo A, pues alcanzaría un poco más de 1 metro. ¿Qué ocurre si estrangulamos la salida de la bomba? Es decir, si cerramos esta llave que vemos aquí. Bien, pues lo que ocurre es que hay una pérdida de presión debido al rozamiento y por lo tanto pues hay una menor energía de presión con llegada al emisor y un menor alcance. ¿Cómo conseguir una mayor altura con el modelo bomba, con la bomba modelo A? Bueno, utilizando una boquilla más pequeña. Al utilizar una boquilla más pequeña, con la llave perfectamente abierta, se tiene un surtidor más alto, pero eso sí, será de un diámetro inferior, de 12 milímetros en este caso. ¿Qué problema tiene? Primero, que visualmente no es lo mismo, y segundo, que es menos estable al viento, al ser más alto y más fino. Y si en vez de poner una boquilla de 12 milímetros ponemos una mucho más pequeña, bueno, si ponemos una boquilla, por ejemplo, de 5 milímetros de salida, lo que ocurre es que el surtidor termina por romperse, es decir, no sale el agua limpia debido a un problema con, bueno, pues que se reduce demasiado la presión y se termina rompiendo el chorro. ¿De dónde sale? Bueno, si alguien quiere ver cómo son las fórmulas y tal, tendríamos aquí por último la forma de calcular las pérdidas de carga. Se pueden utilizar varias fórmulas, de hecho se han obtenido de forma empírica durante el siglo pasado y el anterior fórmulas bastante exactas para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías. No obstante, lo más habitual es utilizar ábacos de triple entrada ya preparados para cierto material, polietileno, PVC, fibrocemento, hay uno para cada material. No obstante, aquí podríais ver cuáles son las fórmulas que se utilizan para las pérdidas de carga. La más conocida es la de Manning, es bastante exacta, pero tiene el problema de que depende de un factor de fricción difícil de calcular. Este factor de fricción que normalmente se calcula, ya que el agua en estas instalaciones siempre va en un régimen turbulento, con la fórmula de Colebrook. Esta es la fórmula de Colebrook, que como podéis ver pues es bastante complicada y se suele utilizar un ábaco también de triple entrada para calcularlo. Una vez calculado este factor,
Se introduce en el término en la fórmula de Manning y se pueden calcular las pérdidas de carga. También hay unas ciertas pérdidas de carga en las piezas y para ello existe esta fórmula que ocurre exactamente lo mismo. Tiene un coeficiente calculado que se ha calculado de forma empírica y para el cual existen bastantes tablas. ¿Cuál es el problema? Pues que ninguna tabla es exacta para los materiales que se suelen tener, porque esto depende mucho del fabricante, de cómo estén colocadas, de lo abierto o cerrada que esté la válvula. Entonces puede haber muchos problemas para el tema del cálculo. Y con esto, bueno, pues hasta aquí es lo que os queremos enseñar hoy sobre presión. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia nos la podéis hacer a través de nuestra página ingenieriadeljardín.es y nos podéis seguir en las redes sociales.